Aunque somos una nueva creación en Cristo Jesús, todos, sin excepción alguna, experimentamos tentaciones e inclinaciones carnales que surgen de vez en cuando y de cuando en vez y que nos llevan a caer en pecado. Todos, aunque somos una nueva creación, todos sin excepción alguna experimentamos tentaciones e inclinaciones carnales que nos llevan de cuando en vez a caer en pecado. Todos aquí. No voy a pedir que levanten las manos quien ha caído en pecado, porque quedaríamos todos expuestos. Y como ese no es el propósito de Dios, de exponerte en pecado, sino de ayudarte a vencer el pecado, entonces el Espíritu Santo me ha dado una palabra para este día. Hemos sido separados por Dios para vivir una vida de éxito en todas las áreas y de éxito duradero. Y esto tiene que ver con vencer el pecado en nuestra carne. Hoy el Espíritu Santo, que es tan lindo, que es la persona que yo más amo, mi compañero, va a bendecirnos como usted no alcanza a imaginárselo. ¿Cómo lidiamos entonces con esas tentaciones? ¿Cómo lidiar con esa realidad? La semana pasada, domingo, hablamos de que estábamos muertos con Cristo y resucitados con Cristo, que habíamos muerto con Él y habíamos resucitado con Él. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Usted puede leerlo en la pantalla porque ellos ya lo tienen allá y va a ser muy rápido. ¿Qué pues diremos? Y aquí vienen unos versículos en los cuales la gente patina muchísimo y que no alcanzan a comprender, y donde inclusive estos versos lo usan para atacar el mensaje de la gracia, porque no los entienden, porque no leen el contexto, porque no alcanzan a comprender lo que verdaderamente está diciendo el Espíritu Santo. Y aquí está la pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y ahí muchos se quedan en ese versículo. Entonces, como sobreabundó el pecado, dijo Wilson ahora, y dijeron los videos ahora, donde sobreabunda el pecado, sobreabundará la gracia. Entonces si hay más pecado, hay más gracia. O sea que perseveramos en el pecado, nos quedamos en el pecado. El verso 2 no dice eso. El verso dice: de ninguna manera. Estoy hablando el verso 2. De ninguna manera, en ninguna manera. Y aquí está lo que muchos pasan por alto, lo que no entienden, lo que yo no he entendido completamente, pero el Espíritu Santo me lo está enseñando. Porque los que hemos muerto al pecado, en el capítulo 6 de Romanos aparece en varias ocasiones la palabra pecado. Y siempre en el capítulo 6, cuando habla de pecado, no habla del verbo. En el original, la palabra pecado en Romanos 6 aparece como sustantivo. Verbo es el actuar, son las acciones. Verbo es lo que se hace. Eso es verbo. ¿Recuerdan? Por ahí alguien ya se sonrió porque me imagino que recuerda esa canción de Jesús es verbo, no sustantivo, ¿no? Bueno, el verbo es lo que haces. La palabra pecado en Romanos 6 no aparece como verbo en el original, aparece como sustantivo. Entonces, cuando habla de pecado, no habla de las acciones del pecado, sino de la condición de pecado. Aquí esto es sumamente importante para vencer el pecado. Cuando el Espíritu Santo dice, versículo 2, estamos en el versículo 2, perseveraremos en el pecado, en la condición de pecado que fue heredada de un hombre. No está hablando de las acciones de pecado. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, otra vez el pecado, no en verbo sino en sustantivo, los que hemos muerto a la condición de pecadores.
Cuando Jesús resucitó, dejó la tumba vacía. Cuando Jesús resucitó, dejó la muerte atrás. Cuando Jesús resucitó, dejó el pecado atrás. La palabra de Dios dice que tú y yo estamos resucitados con Cristo. ¿Qué significa eso? Que la vida de pecado quedó atrás, quedó enterrada, fue muerta. Jesús nos resucitó con una vida de pecado. Ya lo vamos a leer en los versículos porque tengo muchos versos y este mensaje se va a prolongar varios domingos. Pero esa vida de pecado, ese viejo Adán, ese antiguo hombre de pecado quedó enterrado, quedó en la sepultura. Ya nosotros estamos resucitados con Cristo. Aleluya. Y hemos resucitado para una nueva vida. ¿Dónde está la vida de pecado? Muerta. No pecado como verbo. Por eso le digo, no estoy hablando de las acciones que muchas veces vienen, las tentaciones, las inclinaciones y que te hacen caer del pecado. Eso todavía va a aparecer en la vida aún de los que han nacido de nuevo. Estamos hablando de que hemos muerto a la condición de pecadores. Una condición que fue heredada de un hombre, no de tu abuelo ni de tu papá, del primer Adán. Ya lo vamos a leer. Y entonces, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Dónde está el secreto entonces? Considerarse muerto al pecado. ¿Y cómo usted considera que está muerto al pecado? Esto va a ser bastante poderoso. Cuando usted está todos los días diciendo que tiene que morir al pecado, usted les está diciendo que el pecado todavía está vivo en usted. O está muerto o está vivo. No puede estar muerto y vivo al mismo tiempo. Yo sé que vamos a mirar a ver si lo vamos desarrollando mejor con la palabra de Dios. Muertos al pecado. La gente, y mire esto, mis hijos, la gente del mundo está muerta en el pecado. Los hijos de Dios están muertos al pecado. Dos cosas diferentes. Antes nosotros sin Dios estábamos muertos en pecado. Y ahora en Cristo estamos muertos al pecado. Y si algo está muerto, usted pelea con un muerto. Está muerto, ¿verdad? Es que esto es importante porque por eso se malinterpretan los versículos. Digamos, pongámoslo en lo natural. Usted tiene un enemigo, un vecino enemigo que le hace daño, que lo persigue. Y ya se lo voy a llevar a la Biblia para que lo comprenda. Usted tiene un enemigo que le hace daño, que quiere hacerle daño, quiere destruir su vida, quiere destruir su familia, un vecino, un familiar, un conocido, qué sé yo. Y usted todos los días tiene que defenderse de ese vecino. Evita pasar por donde él está. Pone una demanda contra él. Pone una penalización para que la persona no se acerque a su casa, a su familia. Un montón de cosas. Pero resulta que un día a usted le dicen: el vecino murió. No se alegre, que es un ejemplo que estamos dando. Ni se llene de esperanza. Es un ejemplo para que me entienda lo que dice la Biblia. El vecino murió, o sea, el enemigo murió. Si el enemigo murió y usted ve que salen con el féretro de la casa del hombre o de la sala de velación, usted se da cuenta que lo entierran y que lo sepultura, usted a la siguiente semana va a volver a tomar las mismas medidas contra él. O sea, la siguiente semana va a ir al juzgado a decirle: mire, por favor, colóquele una restricción a mi vecino. El juez, el fiscal, el que sea, le va a decir: pues usted está loco, señor o señora, el vecino está muerto. Y usted todos los días se va a poner a defenderse del vecino, no porque ya está muerto, ya murió. Si usted todos los días se levanta a orar para morir al pecado, es porque está vivo en usted. Usted tiene que considerarse muerto para el pecado. Y aquí vamos a la palabra de Dios, que usted sabe que yo me gusta es encontrar a Jesús en cualquier parte de la Biblia.
Ahora sí vamos a Romanos capítulo 6, verso 9. Muertos al pecado, muertos al pecado, muertos al pecado. ¿Qué significa muertos al pecado? Que así como los hijos de Israel que cruzaron el mar rojo es la sangre de Cristo, el mar rojo es la cruz. Cuando los hijos de Israel, está conmigo en esta mañana, le prometo no demorarme, no se vaya a dormir que no me demoro. Ahorita va y se duerme en la casa, vaya, monta ya los pies así en el sofá. Aproveche este tiempo porque usted va a salir venciendo el pecado, viviendo en la vida de resurrección, aleluya, viviendo en esa vida que Jesús conquistó, porque usted está, si habéis muerto con Cristo, estáis resucitados también con Él. Ahora lo vamos a mirar. Entonces, entienda esto: Israel salió de Egipto, los enemigos lo persiguieron. Esos enemigos son su pecado, que quieren destruirlo, el pecado que venía detrás de usted para destruirlo: lujuria, adulterio, fornicación, mentira, rencilla, las pequeñas zorras de las que habla Cantar de los Cantares. Esos enemigos siguieron persiguiendo a Israel. Mire, para que entienda, mis hijos, lo que produce el mar rojo, la sangre de Cristo, la cruz. El mar rojo es la cruz. El mar rojo, por eso es el mar rojo, es un mar de sangre. Y entonces cuando Israel sale y se para a la orilla del mar rojo, vienen los enemigos detrás y podían matarlos. ¿Qué hizo Dios? Abrió el mar rojo, abrió un camino. Israel pasó al otro lado. ¿Qué hizo el mar rojo? ¿Qué hizo la sangre? ¿Qué hizo la cruz? Ese mar rojo es la cruz de Cristo. ¿Qué hizo? Ahogó todos los enemigos. Dice la palabra de Dios que Israel vio a sus enemigos muertos en la orilla. Eso es nacer de nuevo. Luego que tú has pasado el mar rojo, que es la cruz de Cristo, tú pasas a la otra orilla y miras hacia atrás y todos tus enemigos están muertos. No estoy hablando ahora del vecino, estoy hablando del pecado. Está muerto. El pecado está muerto, la lujuria está muerta, el adulterio está muerto, la mentira, todo eso, la rencilla, el mal genio, todas esas cosas que querían destruir tu vida están muertas. ¿Dónde se ahogaron? En la cruz del Calvario. Jesús murió una vez por el pecado. Vamos a leer esto, Romanos capítulo 6, verso 9. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Nueva Versión Internacional. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque, verso 10, porque en cuanto murió, ¿murió a qué? Al pecado. Otra vez, sustantivo. Porque Jesús no tenía acciones de pecado. Él no murió a las acciones del pecado porque Él no tenía pecados. No cometía pecados. ¿A qué murió? Al pecado. ¿A cuál pecado? A la condición de pecado que estaba sobre todos los hombres, heredada por el primer hombre que pecó. Condición. Murió al pecado. No a la acción, no al verbo de pecar, sino a la condición que estaba en todos los hombres. Murió al pecado una vez y para siempre. O sea, eso no se va a volver a repetir. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Murió al pecado. Otra versión dice: murió al pecado de una vez por todas. Pero en cuanto vive, ¿cuántos creen que Jesús vive? Vive para Dios. Él no resucitó con el pecado. Él dejó el pecado enterrado y vive para Dios. Y mire lo que dice el versículo 11: así también ustedes, de la misma manera también ustedes. Así también ustedes considérense muertos a la condición que fue heredada de Adán, no a la acción, a la condición. Cuando usted se considera muerto al pecado,
considérese, así también ustedes considérese. Aquí está el secreto, mis hijos, esto se llama fe. Considérese muerto al pecado. Asimismo, de la misma manera, ustedes considérese muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esto es fe, que aun cuando vienen esas inclinaciones, cuando vienen esas tentaciones, cuando a veces esas inclinaciones lo hacen pecar, usted debe tener fe. No vive por vista, sino por fe. Y debe considerarse muerto a la condición de pecado y considerarse que usted vive delante de Dios justo, vivos para Dios en Cristo Jesús. Que usted vive para Dios en Cristo, que aun cuando se enojó, usted vive para Dios en Cristo. Está viviendo por fe, no vive por vista, no vive por la vista, sino por lo que cree. ¿Qué es lo que cree? Que usted está en la condición de justicia, que usted ya no tiene la condición de pecador. Esa justicia, esa condición que se le dio a través de la sangre de Cristo es irrevocable. Entonces, murió el pecado una vez y para siempre. Murió el pecado una vez por todas. Cristo murió al pecado una vez por todas. Esto no se va a volver a repetir, ni puede volver a repetirse. Si decimos que debemos morir al pecado diariamente, estamos diciendo que el pecado sigue vivo. Poderoso que entendamos esto. Si yo digo que tengo que morir al pecado diariamente, estoy diciendo que el pecado sigue vivo. No estoy creyendo en mi corazón que yo estoy muerto al pecado. Lo que te va a dar la victoria en la fe, creer correctamente, te va a llevar a vivir correctamente. O sea, yo estoy muerto a la condición de pecador. Pero vienen tentaciones, como le vienen a usted, me vienen a mí. Vienen tentaciones, vienen inclinaciones, y a veces hasta caemos en pecado y nos enojamos y peleamos e insultamos. Pero yo no creo que estoy en la condición de pecador. Aún ahí, cuando viene la tentación, las inclinaciones, yo creo que he resucitado, aleluya, con Cristo Jesús, y que vivo para Dios en Cristo, aleluya. Qué bendición esto, qué bondad la de Dios. Yo creo que Jesús ha resucitado, que dejó la tumba atrás, que esa vida de pecado está enterrada. Entonces, pastor, ¿cómo yo hago para no pecar, para no estar esclavo del pecado? ¿Sabe qué se hace con un muerto? Se ignora. Y más si era tu enemigo. A los muertos se les ignora y se les olvida. Ignórelo porque está muerto. Quedó en la tumba, quedó atrás. Ignórelo y se dará cuenta que entre más ignora a ese enemigo, menos poder va a tener en su vida. Pero si usted todos los días está consciente de su pecado, de su enemigo, y cree que usted es un pecador en acción, el verbo, el pecado va a estar siempre vivo en usted. Sin embargo, la Biblia dice que hemos sido crucificados, Romanos 6:6, que hemos sido crucificados con Cristo y que nuestro viejo hombre ha muerto, ha desaparecido por completo y para siempre. El viejo hombre, el Adán, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que el viejo hombre se refiere a nuestra carne, se refiere al viejo Adán, se refiere a esa parte de nosotros que tiende a pecar, que dice, está crucificada con Cristo. Usted, si se cree el evangelio de Jesús, esa carne está crucificada con Cristo. Usted tiene que creerlo, aun cuando tenga inclinaciones. Yo quisiera ser un maestro de escuela de párvulos, de escuela dominical de niños. Aun cuando vengan las inclinaciones, mi viejo hombre, esta es mi fe, mi viejo hombre está crucificado con Cristo. Y cuando Jesús resucitó, dejó eso atrás. Yo vivo una nueva vida en Cristo.
Y esa nueva vida es justa delante de Dios. El Padre no me mira a mí en mis inclinaciones. El Padre me está mirando a mí en mi condición de justicia. Y entre más consciente sea usted de su justicia, más lejos va a vivir del pecado. Pero entre más se concientiza del pecado y todos los días está orando contra este pecado, entonces porque lo considera vivo. Y si usted está orando contra ese pecado, es porque usted quiere matarlo, porque usted no ha creído que Jesús ya lo crucificó en la cruz del Calvario. Y el viejo hombre está crucificado. Aleluya. Usted está resucitado con Cristo. Igualmente Dios quiere que te consideres como Cristo murió al pecado. Dios quiere que te consideres como Cristo murió al pecado. Cuando Dios resucitó a Jesús, tú resucitaste en Él, en vida de resurrección, como un nuevo hombre, un hijo de Dios. Dios ahora te identifica en Cristo. Muchos de los problemas de nuestra vida, en nuestra vida matrimonial, en mi relación con mis hijos, en mi relación con mi familia, muchos de nuestros problemas con la gente cercana son causados por la proliferación de nuestra carne. Eso se puede manifestar en irritabilidad, orgullo, crítica, lentitud para elogiar, rapidez para criticar. Todos tenemos esa habilidad. Somos rápidos para criticar, lentos para elogiar, para reconocer, para exaltar algo bueno de una persona. Incluso la lujuria y la pornografía, que destruyen matrimonios, son la proliferación de la carne. La pornografía, y hago un paréntesis aquí, la pornografía, que es porneia en el griego, porneia, tiene que ver con fornicación, fornicación, pornografía, imágenes sexuales. Eso destruye la identidad de la persona y por ende destruye la imagen de su matrimonio. Ya, los aprovecho porque como pocos vienen a la reunión de varones, se los doy hoy domingo de gracia, se los doy de gratis también. Un hombre, cuando está esclavo a la lujuria y a la pornografía, cambia su identidad, su imagen del mismo y de la familia. Y entonces cuando va a estar en su intimidad con su esposa, busca en su registro fotográfico, mental, diabólico y sucio, en su esposa, la persona que vio en la pornografía. Por eso destruye matrimonios. Eso destruye familias. Porque siempre están buscando a otra persona. A otra persona y otras formas y maneras. No puedo entrar en detalle. Eso sí es cuando es reunión de varones. Entro en detalles. A menudo los grandes desacuerdos y las peleas que dañan nuestras relaciones son pequeñas zorras. Cantar de los Cantares 2:15 dice, Cantar de los Cantares 2:15 dice que las pequeñas zorras echan a perder una viña. Viña es vid, alegría, es de donde se sale el vino. O sea que dice allí, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Las viñas es alegría. Las pequeñas zorras son las que echan a perder la alegría. Muchas veces no son los grandes problemas. Muchas veces no son los grandes pecados. Son pequeñas zorras que echan a perder las viñas, la alegría de la familia, del hogar, del grupo de alabanza, de la iglesia. La vid es un lugar donde se produce vino y evoca alegría. Por eso en las bodas de Canaán,
Jesús convirtió el agua en vino para los recién casados, demostrando que su deseo es que tuvieran un matrimonio lleno de alegría. Entonces, Dios sabe que son las zorritas, no las zorras de allá de la 9 de octubre, no, las zorritas, las zorritas que hay en nosotros, las zorritas, el mal genio, el orgullo, la irritabilidad, la rapidez para juzgar, la demora para reconocer las cosas buenas de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros esposos, de nuestros hermanos. Esas zorritas, esas pueden ser más peligrosas que las de afuera. Esas zorritas son las que realmente nos están frenando, haciéndonos experimentar derrota tras derrota en nuestras relaciones. La buena noticia es que Dios ha crucificado ese viejo hombre. Dios ha crucificado a ese hombre irritable. Dios ha crucificado esa mujer malgeniada. Dios ha crucificado ese joven temperamental. Dios ha crucificado esa persona chismosa. Dios ha crucificado esa persona egoísta, avara. Eso está todo, aleluya, crucificado en Cristo Jesús. Pero entonces ahora es donde va a venir el cambio y la liberación. Dios ha crucificado todo eso en la cruz y ahora debe de considerarlo muerto. Tú tienes que considerarlo muerto. En la cruz moriste de una vez por todas. Aleluya. Yo no sé si está feliz de saber eso. En la cruz, eso no lo mata a usted. O sea, usted no lo mata. Solo mató Jesús en la cruz. Él crucificó el viejo hombre. En la cruz moriste de una vez por todas. Y la única postura que puedes adoptar ahora es considerarte muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Eso es fe. Yo no me miro en mis errores. Yo no me miro en mis inclinaciones. Yo me considero vivo para Dios en Cristo Jesús y muerto al pecado, al sustantivo, a la condición de pecado. ¿Está entendiendo, mis hijos? Ustedes son inteligentes y el Espíritu Santo les ayuda. Cuando las pequeñas zorras se asomen en tu vida, cuando esas zorritas se asomen en tu vida, irritabilidad, enojo, molestia, venganza, odio, resentimiento, mal genio, orgullo, etcétera, 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 porque tenemos muchas zorritas pequeñas. Simplemente ¿qué? Ignóralas. Porque están muertas. Porque el viejo hombre está muerto. ¿Qué se hace con el viejo hombre? No se le da palo. Si está muerto, ¿para qué le va a dar palo? Si usted le da palo es porque cree que está vivo. Ay, Dios, es que esto, mire, yo me voy a demorar los domingos que sea necesario. O sea, si usted está todos los días, mal genio, maldito mal genio, suéltame, maldito mal genio, usted está diciendo que está vivo. No se está considerando muerto. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cómo se ven? Y por eso siguen el mal genio, porque lo tiene vivo. Lo tendrá porreado, pero vivo. De tanto darle palo y de tanto. ¿Qué se hace? Esto es fe. Caminamos por fe y no por vista. Salió el mal genio, salió esa zorrita. Algunos de ustedes van por ahí por la calle, van conduciendo, y alguno de esos benditos conductores de Guayaquil le atraviesa el carro, son benditos, y se le sale esa zorrita y usted baja el vidrio y cuetando, se le salió esa zorrita, ¿no? ¿A usted no se le ha salido esa zorrita? Santo Dios. Si a usted no se le ha salido esa zorrita, venga, impóngame manos a mí, porque a mí se me ha salido esa zorrita. Y entonces, ¿qué tiene que hacer para que esa zorra muera en su vida? No es todos los días ser consciente de ella. Yo soy un mal geniado, oro contra este mal genio, yo oro, ayuno, voy a ayunar 40 días contra este mal genio. No, usted tiene que considerarse muerto. ¿Qué es eso? Ignore esa zorrita, ignórela hasta que ya no tenga poder en su vida. Ignórela, porque está muerta en Cristo. El viejo hombre fue crucificado. No se detenga a matar la zorrita que está muerta. Ya está muerta. Pero entonces, ¿por qué me sale? Porque
Usted está muerto a la condición, sustantivo, no al verbo, acción. Dios mío. En Romanos, todo el libro de Romanos, aparece 50 veces la palabra pecado. 43 veces aparece en sustantivo. 7 veces aparece en verbo. Ahora le voy a mostrar una donde aparece en verbo, en acción. El verbo es actuar. Usted está muerto al pecado, no al actuar del pecado, a las acciones, sino a la condición. Y cuando usted sabe eso, las acciones cambian. O sea, cuando usted sabe que está muerto a la condición de pecado, ya las acciones del pecado se van a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque las ignora. Tu santidad en Cristo hace que seas apartado. Por eso el mensaje se titula apartado por Dios para una vida victoriosa duradera, o una vida exitosa duradera. Tu santidad en Cristo hace que seas apartado en tus pensamientos y en tu comportamiento. Ahora sí, para los que son más santos que yo sé que hay muchos que son más santos que yo. Aquí hay gente que lo único que saben del mundo es que es redondo. Es lo único que saben, que el mundo es redondo. Yo no tuve esa bendición. Yo le di vueltas tanto al mundo que se me olvidó que era redondo. Pero esto para la gente que es más santa que yo y que siempre están en la defensa de la santidad, son los defensores de la santidad. Es tu santidad en Cristo la que hace que seas apartado en tus pensamientos y en tu comportamiento. ¿Sabes cómo te ve Dios? ¿Sabes cómo te ve Dios? Como un príncipe, una princesa real. ¿Sabes cómo te ve Dios? Como un hijo de Dios. ¿Sabes cómo te ve Dios? Como la justicia de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque para Dios, que es desde allí donde nosotros tenemos que mirarnos, para Dios tu viejo hombre ya fue crucificado. Así lo ve Dios. Aun cuando hay inclinaciones, aun cuando hay comportamientos, Dios te ve crucificado al pecado, a la condición de pecador. Según las Escrituras, el significado de la santidad es apartado. Santidad es apartado. Oiga esto. Lo opuesto a santidad no es pecado. Lo opuesto a santidad es lo común. Porque según la Escritura, santidad es apartado de lo común. O sea, Dios me manda a mí que ame a mi esposa. Eso es santidad. Me está apartando de lo común del mundo. Dios me dice a mí y a la mayoría de hombres: sustenten a sus esposas como Cristo sustenta a la iglesia. Eso es santidad, porque me está separando de lo común. ¿Qué es lo común? Que la esposa ponga el 50 y él el 50. Está separando de lo común. Eso es santidad. ¿Ya? Para Dios la santidad, por ejemplo, ser fiel y amoroso con el cónyuge. Eso es santidad, porque te estás apartando de lo común del mundo. No consiste simplemente en mantener unos comportamientos o actitudes religiosas. Es apartarse del comportamiento del mundo. Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2, aquí es donde cambia el pensamiento. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, porque habéis muerto. ¿Habéis qué? Muerto. Y vuestra vida está ¿en dónde? Escondida.
con Cristo en Dios. ¿Dónde está entonces el secreto? Pongan la mira en las cosas de arriba, las cosas celestiales que pertenecen al Rey y no en las cosas terrenales. Hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos príncipes reales hay aquí? Dios te ve como príncipe y como princesa real. Es indigno de ti irritarte por cualquier cosa. Claro. Si tú te irritas por cualquier cosa y te molestas por cualquier cosa, eso es indigno de ti porque tú eres un príncipe real. Mire, vea, créame que el rey Carlos y el príncipe de España y la reina se enojan, se molestan, les da cuantas zorras deben de tener, más zorras que nosotros juntos. Pero su condición de príncipe, de princesa, ellos también quieren ir por allá al concierto de Maluma y tirar las sillas para arriba. Yo creo que se frenan adentro, ¿no? Pero son luchas. Uy, ¿cómo se sentirá tirar una silla en un concierto? Dirá el príncipe o el rey. ¿Usted no cree eso? Claro. Pero su condición, es que algunos quieren cambiar la conducta sin cambiar la condición. Su condición de rey, de príncipe, le hace ver que tirar la silla es indigno. O celebrando un partido de fútbol, que ellos van allá a ver los partidos de fútbol de sus equipos favoritos, el Barcelona, el Real Madrid, y ellos quieren gritar cuando el árbitro comete un error. Árbitro, pero es el príncipe real. ¿Qué es lo que le cambia la condición? ¿Qué le cambia el comportamiento? Mire, créame que él por dentro quiere decirle al árbitro, o sea, que la mamá trabaja en la 9 de octubre. Le quiere decir al árbitro, le quiere decir eso. Pero no se lo dice. ¿Por qué no se lo dice? Por su condición. Usted está muerto a la condición de pecado, aunque tenga las inclinaciones. ¿Me está entendiendo ya? Mire, si me está entendiendo es porque el Espíritu Santo está aquí, porque yo no soy muy hábil para dar a entender esto. Irritarse es indigno de un príncipe y de una princesa. Adulterar es indigno. Eso no te lo voy a quitar, yo no te lo voy a quitar, Dios no se va a aparecer. Cuando alguien va a adulterar, no es que aparece Dios o que apareció un ángel. Ay, pastor, yo iba a adulterar, ya me iba a acostar con esa mujer, con ese hombre, y en ese momento apareció Dios. Mire, no espere eso porque no va a suceder. No va a suceder. Es porque usted está muerto, se considera muerto al pecado. Y cuando usted hace una cosa de esa, es indigno para usted porque usted es un príncipe, una princesa, un hijo de Dios. Usted se siente que eso es indigno y usted no le va a dar vida a ese pecado, sino que usted, al contrario, se considera muerto para el pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Y cuando usted se considera, considerarse es creérselo. Eso es fe. Cuando usted cree que es digno hijo de Dios, que es santo, que es justo, esas cosas no van a tener poder sobre su vida. O sea que para vencer el pecado, no esté todos los días consciente del pecado y orando contra ese pecado, porque usted está diciendo que está vivo. Usted ya está muerto al pecado. Algunos no lo creen todavía. Hijo de Dios, es indigno de ti irritarte por cualquier cosa. De hecho, cuando dejas de irritarte por cualquier cosa, ¿cómo te ves cuando dejas de irritarte? Te ves majestuoso, regio, porque esa es tu condición. Ay, Dios. Esto no es yo soy más santo que tú, o tú eres más santo que yo, o tú eres más santo que el otro. Jesús fue un príncipe que se inclinó y lavó los pies de sus discípulos, pero nunca perdió su dignidad.
La gente nunca lo vio como alguien que lo hiciera con un espíritu servil o como un esclavo. Él tenía dignidad y gloria, pero fue capaz de humillarse para servir a los demás. Debemos apartarnos del mundo en nuestras palabras, pensamientos, comportamiento y vida. Ignorarlo. Donde el mundo se deprime, tú tienes paz. Donde el mundo pelea, eso usted sí ve que pelean contra Novoa, contra Correa. Donde el mundo pelea, usted tiene paz. No es mi problema que peleen ellos, yo no voy a pelear, ignoro. Donde el mundo se emborracha, usted ignora, se aparta. Esa actitud es indigna para mi condición. No, venga, vamos a emborracharnos, que el pastor no se dé cuenta. No invitemos a ningún hermano de la iglesia, porque si invitamos a algún hermano de la iglesia se va a filtrar, van a decirle al pastor que estábamos emborrachando. No, usted no deja de emborracharse porque el pastor está ahí. Usted deja de emborracharse porque se considera muerto a eso, a esa condición, y se siente que eso es indigno para su condición de príncipe real. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Sí está conmigo? O sea, no tiene que tener un pastor, no tiene que tener un policía, no tiene que tener a nadie vigilándolo, sino que usted se considera muerto a la condición de pecado. Amén. Ok, donde el mundo se deprime, tenemos paz. Cuando el mundo pregunta qué sucederá después, qué pasará mañana, nosotros sabemos que todo va a ir bien. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra mano en la mano de aquel que conoce el futuro. Sabemos que la bondad y la misericordia nos perseguirán todos los días de nuestra vida. Vamos al siguiente punto. No sé si termine los puntos que tengo. Eres justo no por tu propia obediencia, sino por la obediencia de Jesús en la cruz. Ahora regresemos a Romanos, donde estamos leyendo capítulo 6, verso 14 y verso 15. Volvamos a leer, porque el pecado no es verbo, es sustantivo. Porque el pecado, la condición de pecado, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuándo es que la condición de pecado no se enseñorea de ti? Cuando no estás bajo la ley. Si tú te pones bajo la ley, el pecado se enseñorea. Ya se lo he dicho muchas veces. Coloque aquí un letrero: prohibido tirar basura. Mire, mañana esto está lleno de basura. Sí, porque la ley atrae. La ley atrae. Usted encuentra una pared blanca, no dice nada en la calle, limpia. Usted solamente coloque un letrero: prohibido rayar. Al otro día la raya. Porque la ley atrae. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere no estar bajo el dominio del pecado, tiene que meterse bajo la gracia, no bajo la ley. No bajo la ley. Dice allí: ¿qué pues? Verso siguiente: ¿qué pues? ¿Pecaremos? Oiga esto, que es donde se enredan muchos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. No estás bajo, oiga esto, mis hijos, le prometo no ir al otro punto. Termino en este punto. No estáis bajo la obligación de obrar. No estás bajo la obligación de actuar. No estáis bajo la obligación de hacer, sino que estáis bajo la gracia. Esto significa que Dios obra, Dios actúa y Dios hace por vosotros. ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué es la ley? Mandamientos. ¿Qué dice la ley? Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. ¿Qué dice la gracia? Está hecho, está hecho, está hecho. ¿Por qué el pecado no se enseñorea de ti y de mí? Porque yo no estoy bajo la obligación de hacer. Yo estoy bajo la revelación de que Dios ya hizo. Dios ya lo hizo.
Jesús ya venció el pecado, Jesús ya lo crucificó, estoy resucitado, vivo una nueva vida, soy una nueva criatura. El viejo hombre fue clavado en la cruz. El Adán, el primer Adán, solamente hay dos hombres, el primer Adán y el postrer Adán. Y todos los demás estamos o en el primero o en el postrero. Usted decide en cuál Adán está. El que está en el primer Adán está en la condición de pecador. Otra cosa más fuerte, se lo digo rápido para que no alcance a no entenderla bien. Usted no es pecador porque peca. Usted peca porque es pecador. El pecado no te hace pecador. El ser pecador te hace cometer pecado. Usted no es pecador porque peca. Le doy un ejemplo. Y en la Biblia, por cuanto un hombre pecó, todos fueron constituidos pecadores. Un niño nace en esta tierra y nace en la condición de pecador. ¿Ha pecado? Pero tiene la condición hasta que llegue a Cristo. ¿Qué lo hizo pecador al niño? ¿El pecado? La condición. ¿Cuál condición? La que viene de Adán. Por eso es tan importante que usted pase del primer Adán al postrer Adán, que es Cristo. No sé si lo podamos leer en la palabra. Vamos rápido a ver. Vamos rápido. Romanos 5:19. Me estoy adelantando y me perdonan los de multimedia. Me toca adelantarme. Por eso yo le oro a Dios que hayan días de 40 horas. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron hechos pecadores. La desobediencia de uno solo. Y esa desobediencia de uno solo no se refiere a tu abuelo, ni a tu tatarabuelo, ni a tu papá. Se refiere a Adán, al primer Adán. Por la desobediencia de Adán, los muchos fueron hechos pecadores. ¿Ya? Usted no tuvo que pecar para ser. Aquí hay unas niñas que no saben nada del mundo, gracias a Dios. Y unos jovencitos también. Pero si no estuvieran en Cristo, aunque no pecaran, serían considerados pecadores por la desobediencia de Adán, ¿cierto? Entonces no hay que pecar para ser pecador, porque es una posición heredada. Ok. Si yo no tengo que pecar para ser un pecador, porque soy pecador por lo que heredé de Adán, pero soy trasladado a Cristo, ¿la justicia viene por tus obras o la justicia viene porque Jesús lo hizo en la cruz del Calvario? También por la obediencia de uno solo, muchos serán hechos justos. La justicia no es por tu obediencia, sino por la de Él. El secreto para vencer el pecado es simplemente pasarse del primer Adán al segundo Adán. Quiero terminar. ¿Será que cierro esto para terminar mejor? Hay un pecador, hay un sicario, hay un bandido que está en una cárcel. Está condenado. Porque es pecador, porque es bandido, porque robó, porque asesinó, está en una cárcel. Sucede que la persona allá dentro de la cárcel no ha vuelto a robar, no ha vuelto a asesinar, no ha vuelto a violar, pero la cárcel en la que vive, la cárcel en la que está, lo cataloga, lo etiqueta como un bandido que está en la cárcel. Si dura 30, 40, 50 o 100 años en la cárcel, es un pecador porque está en la cárcel. Pero ese pecador, ese bandido muere. No importa lo que ese hombre haga dentro de la cárcel, hace talleres, se regenera, se resocializa dentro de la cárcel, hace trabajos, ayuda a la gente, hace la comida de la cárcel para los demás presos. Está dentro de la cárcel del pecado, está dentro de la cárcel de la delincuencia.
puede que haga lo que quiera, no cambia su condición de preso. El joven está ahí, ya no volvió a matar, le está leyendo la Biblia todos los días en la celda, pero no cambia su condición de preso. Está preso por el pecado, no importa lo que haga. Pero él muere y resucita. Y cuando resucita, resucita en otra cárcel, pero en una cárcel de justicia, de gloria, de poder. Eso es lo que nos pasó a nosotros. Resucitamos con Cristo. Y entonces, ¿ahora dónde estamos? ¿Cuál es nuestra condición? Justicia, gloria, poder. Y si ese que murió y resucitó todavía siente inclinaciones, a veces se enoja, a veces se molesta, eso no cambia su condición, porque está en una cárcel de justicia. Está encerrado en la justicia. La condición es que está encerrado bajo justicia, gloria. Tu justicia te rodea. Y no importa las inclinaciones que tengan, no te puedes salir de ahí, porque estás en el otro hombre que es Cristo Jesús. Si estás en Adán, en el primer Adán, no importa cuántas obras buenas hagas, eres considerado pecador. Si estás en Cristo, no importa cuántas inclinaciones malas tengas y cuántos defectos muestres y cuántas veces caigas en pecado, eres considerado justo, no por tu obediencia, sino por la obediencia de uno solo, que es Cristo Jesús. Entonces pecaremos, no, de ninguna manera, porque si usted se considera muerto al pecado, vivirá para la justicia de Dios. Ese es el secreto. Esto es más profundo y más largo, pero no pueden escucharlo todavía. Considérese muerto al pecado. Considérelo. Estoy muerto. Que vino el enojo. Ignórelo. Ignórelo tanto hasta que ya no vuelva. No esté tan consciente de esa cosa. Eso quedó enterrado cuando usted pasó el Mar Rojo. Sus enemigos murieron todos en la cruz de Cristo. Y empiece a vivir esa nueva vida que Jesús le ha dado. Se va a encontrar con una santidad que usted no logra. Se va a encontrar con una santidad que el Señor te regala, su propia santidad, y te la va entregando. Es maravillosa esa vida, créame que es maravillosa. Menos problemas familiares, menos problemas con la gente, menos problemas en la calle. ¿Por qué? Porque usted se considera muerto al pecado y vivo para Dios. Cierre sus ojos y hagamos la oración de salvación. Dígale: Padre, gracias por entregar a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Diga: Padre, gracias por perdonar mis pecados. Gracias por hacerme una nueva criatura. Te agradezco por enviar a Jesucristo como Salvador del mundo para morir en esa cruz por todos mis pecados. Te agradezco que cuando murió en esa cruz llevó en su cuerpo todos mis pecados y fue castigado en mi lugar. Él clamó: consumado es. Diga conmigo: todos mis pecados terminaron en la cruz del Calvario. Mi perdón es completo. Soy perdonado, pasado, presente y futuro, de cada pecado. Todo terminó en la cruz del Calvario. Padre, te agradezco que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, yo resucité en Él. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y Él es mi verdadero yo ante ti. Padre, gracias
Padre Dios, Jesucristo es mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.